Buenas tardes, mi nombre es Ángel Ramírez Martínez y al día de hoy hablaremos sobre el tema de valores y vectores característicos, subespacio y base característica, diagonalización de matrices y finalmente ortonormalización de una matriz diagonal. Bien, empecemos. Empecemos con el tema de valores y vectores característicos. Dada nuestra matriz A de 2 por 2, procedemos a identificar nuestro polinomio característico de acuerdo a la siguiente fórmula, la cual nos dice que el polinomio de lambda va a ser igual al determinante de la matriz A menos lambda multiplicado por la matriz identidad. Bien, al sustituir los valores nos queda únicamente el determinante de la matriz A menos lambda por la matriz identidad. Únicamente este producto de aquí va a ser igual, es equivalente a sustituir menos lambda en la matriz diagonal. Digo, en la matriz principal. Bien, únicamente, como dije, colocamos menos lambda, menos lambda. Ahora procedemos a identificar el determinante de esta matriz. Entonces multiplicamos este valor por este valor. Como aquí está, menos este valor por este valor. Que menos 5 por menos 2 va a ser igual a 10 positivo. Realizamos las multiplicaciones y ordenamos y nos queda que nuestro polinomio de lambda va a ser igual a lambda al cuadrado más lambda menos 12. Por lo tanto, este es igual a nuestro polinomio característico. Procedemos ahora a identificar los valores característicos. Entonces únicamente, al factorizar, nos queda que para qué valores hacen cero esta ecuación, pues el valor de lambda igual a 3 y para lambda igual a menos 4. Y así obtenemos nuestros valores característicos. Ahora, para obtener los vectores característicos, únicamente sustituimos lambda para nuestros valores característicos. Y uno de ellos es igual a lambda igual a menos 4. Sustituimos de nuestra ecuación que tenemos aquí el valor de lambda, que lambda es igual a menos 4. Entonces sustituimos los valores y nos queda esto. Ahora vamos a agregarle un vector y lo vamos a igualar al vector 0. Entonces realizamos la multiplicación y nos queda como resultado el siguiente sistema de ecuaciones, que nos dice que 2x menos 2y va a ser igual a 0 y que menos 5x más 5y es igual a 0. Como vemos son expresiones similares, entonces vamos a tomar la expresión de arriba, no hay ningún problema. Entonces igualamos nuestro valor de 2x, lo igualamos a 2y y nos queda 2x igual a 2y. Obtenemos el valor de x del 2 que está multiplicando, va a pasar a dividir y 2 entre 2 es igual a 1. Por lo tanto, x va a ser igual a y. Eso quiere decir que cualquier valor que tome x va a ser igual al valor que va a tomar y. Entonces digamos que x toma el valor igual a 1. Cuando x toma el valor 1, entonces y es igual a 1. Por lo tanto, nuestro vector 1 va a ser igual a cualquier valor, digamos una constante que va a ser multiplicada por 1 y 1 de coordenadas. Ahora pasemos con el valor del lambda igual a 3, que es exactamente lo mismo. Sustituimos de nuestra fórmula el valor del lambda ahora igual a 3 y nos queda la siguiente matriz. Entonces ahora le agregamos exactamente como hicimos en el caso anterior un vector y lo igualamos al vector 0. Obtenemos nuestro sistema de ecuaciones y podemos tomar cualquiera de las dos, ya que ambas son equivalentes. Tomamos la primera y entonces aquí, en caso contrario, vamos a obtener una fracción, ya que al despejar x nos va a quedar una fracción. Y nos queda que x va a ser igual a menos 2 quintos de y. Para no trabajar con fracciones, lo único que vamos a hacer va a ser que vamos a hacer una transformación de tal manera que y tome un valor entero. ¿Qué valor tiene que tomar y para que sea un entero? Tiene que tomar el valor menos 5 medios. Al tomar el valor menos 5 medios y sustituirlo en el valor de y, nos queda como resultado 1. Entonces x va a ser igual a 1. Por lo tanto, nuestro vector 2 va a ser igual a una constante t de componentes 1, menos 5 medios. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestros vectores, nuestro vector 1 es igual a 1,1 y nuestro vector 2 va a ser igual a una constante, perdón, aquí no dije una constante por un componente de coordenadas 1, menos 5 medios. Y estos son iguales a nuestros vectores característicos. Ahora pasemos al tema de subespacios y vectores característicos.
En el tema de subespacios característicos tenemos el siguiente ejemplo que nos dice determinar si el subconjunto W es subespacio de V en R3. Y tenemos la siguiente condición, que el subconjunto W tiene de componentes X, Y, Z, tales que X menos Y más Z sea igual a 0. Para ello debemos tener en cuenta que se cumplan tres condiciones. La primera es que contenga al vector 0. Y para ello tenemos que igualar nuestro vector 0 con la condición que nos da, que es x menos y más z, lo igualamos con el vector 0. Entonces, al igualarlo con el vector 0, sabemos que x va a tener de valor 0, y va a tener de valor 0 y z va a tener de valor 0. Por lo tanto, al realizar las operaciones, tenemos 0 menos 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, el vector 0 sí pertenece al subconjunto W. La segunda condición es que sea cerrado bajo la suma. Entonces, supongamos que tenemos un vector x y un vector y. En el vector x tenemos de componentes x1, y1, z1 que pertenecen a W, al subconjunto W, y dado un vector y que tiene de componentes x2, y2 y z2 que pertenecen al subconjunto W. Por lo tanto, nosotros sabemos que estos componentes cumplen con esta condición. Al tener esta condición, con los subíndices correspondientes, tenemos x1 menos y1 más z1 es igual a 0. Y que x2 menos y2 más z2 es igual a 0. Entonces tenemos que la suma de nuestros vectores x más el vector y va a ser igual a exactamente esto más exactamente esto. Que sabemos que esto es el vector x y este es el vector y. Al realizar nuestra suma, simplemente ordenamos. Al realizar nuestra suma de vectores nos queda como resultado x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nosotros sabemos que nuestros componentes cumplen con la condición que ya mencionamos anteriormente. Los ordenamos de tal manera que satisfaga esa condición y tenemos x1 más x2 menos y1 más y2 más z1 más z2. Entonces, esto va a ser igual al realizar nuestras operaciones de sumas y restas de vectores, nos queda como resultado, al ordenarlos de manera ordenada, nos queda como resultado x1 más y1 más z1. Y de igual manera, más x2 menos y2 más z2. Y como nosotros sabemos que esta condición es igual a 0, entonces este valor es igual a 0. Más, y exactamente esto es lo mismo que esto. Y por lo tanto la condición nos dice que esto es igual a 0. Y entonces tenemos que 0 más 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, el vector x más el vector y pertenece al subconjunto W. Pasemos ahora a la condición 3, que es cerrado bajo el producto de un escalar. Y tenemos que dado el vector x, que es igual a los componentes en x, y, z, que pertenece a W, y alfa, un escalar, tenemos que nuestra condición, que es x menos y más z es igual a 0. Ahora vamos a pasar a que nuestro valor alfa, que va a multiplicar a nuestro vector x, va a ser igual al producto de alfa por nuestros componentes. Entonces esto va a ser igual a alfa x, alfa y, alfa z. Entonces satisface que alfa x menos alfa y más alfa z va a ser igual al producto de alfa por los componentes de x menos y más z. Entonces, nosotros sabemos que x menos y más z es igual a 0, por lo tanto, alfa por 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, alfa por el vector x, que es igual al producto por un escalar, tenemos que pertenece al subconjunto W. Y así hemos concluido el tema de subespacios. Ahora pasemos al tema de bases características. Nos pide determinar si los conjuntos de B son base de R3 y nos da los siguientes conjuntos. Lo primero que tenemos que checar es que cumplan la condición de si es linealmente independiente. ¿Cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer va a ser que vamos a multiplicar un escalar por cada uno de los vectores y lo vamos a igualar al vector 0. Entonces tenemos dado los escalares A1, A2 y A3. Vamos a multiplicarlos y de tal manera que ya al multiplicarlos y ordenarlos nos van a quedar tres sistemas de ecuaciones, que son los siguientes. Tenemos que menos A1 más A2 más A3 igual a 0 y así sucesivamente.
Entonces, ya dado nuestro sistema de ecuaciones, podemos realizarlo por cualquiera de los métodos que queramos. En este caso yo hice lo más simple, como aquí hay un 0 y solamente tenemos A2 menos A3. Al igualar A2 tenemos que A2 va a ser igual a A3. Pasemos a la siguiente ecuación en la cual tenemos un 0. Entonces tenemos que A1 puede ser igual a menos 2 A3. Bien, ahora lo que vamos a hacer que vamos a dejar todo en forma de A3. Pasamos a la primera ecuación y vamos a sustituir. Y tenemos que A1 es igual a esto. Entonces ponemos menos y lo que vale A1 más 2A2. Ya sabemos lo que vale A2. A2 vale A3. Entonces tenemos 2A3 más A3. Y ahora tenemos todo en términos de A3. Esto va a ser igual a 0. Entonces, al realizar las operaciones, tenemos 5A3 igual a 0. Al despejar A3, nos queda que A3 va a ser igual a 0. Entonces, ahora despejamos, más bien sustituimos A3 en las dos ecuaciones que tenemos. Y tenemos que A2 va a ser igual a 3, por lo tanto, como A3 es igual a 0, entonces A2 va a ser igual a 0. Ahora en la primera tenemos que A1 es igual a menos 2A3. Sustituimos el valor de A3 que es igual a 0 y menos 2 por 0 es igual a 0. Por lo tanto tenemos que como A1, A2 y A3 son igual a 0, concluimos que es linealmente independiente. Por lo tanto, como se cumple la condición y B tiene 3 vectores, automáticamente es una base. Ahora pasemos al tema de diagonalización de matrices, de la forma A igual a PD por P inversa. Bien, dada nuestra matriz A de 2 por 2 tenemos 3, menos 1, menos 2, 4. Vamos a dividirlo en 4 partes. La parte número 1 vamos a calcular los valores propios. La forma de calcularlo es el determinante de la matriz A menos lambda multiplicado por la matriz identidad, igual a 0. Bien, tenemos nuestro valor de A menos lambda por la matriz identidad. Tenemos como resultado esto. Vamos a calcular su determinante. El determinante, recordemos que es multiplicar la matriz principal, o sea, el primer valor por el segundo valor de la matriz principal. Entonces, y menos la multiplicación de este valor por este valor. Y como resultado nos queda nuestra ecuación característica. Factorizamos y vamos a obtener los valores que hacen 0 lambda. Y tenemos que lambda es igual a 2 y que lambda es igual a 5. Estos son nuestros valores propios. Como paso número 2, vamos a calcular los vectores característicos. ¿Cómo hacemos eso? Bien, por la fórmula de la matriz A menos lambda por la matriz identidad, que va a ser multiplicado por un vector igual lado al vector 0. Bien, este valor que tenemos aquí dentro, ya lo teníamos aquí, únicamente lo colocamos y lo vamos a multiplicar por un vector. E igualamos con el vector 0. Vamos a hacerlo primero para el caso de cuando lambda es igual a 2. Sustituimos el valor de lambda en nuestra ecuación, en nuestra matriz, y tenemos como resultado esta matriz. La multiplicamos por nuestro vector, igualamos con 0. Entonces obtenemos que observamos que la fila de arriba y la fila de abajo son exactamente las mismas, por lo tanto podemos tomar cualquiera de las dos. Vamos a tomar primero la primera. Entonces tenemos que x menos y va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces podemos decir que x es igual a y. Vamos a darle un valor a x, digamos 1. Cuando x vale 1, entonces y es igual a 1. Por lo tanto, nuestro primer vector, al multiplicarlo por una constante, y tenemos como resultado nuestro vector 1, 1. Para el siguiente vector, tomemos el caso cuando lambda es igual a 5. Entonces tenemos que, al sustituir el valor de lambda en nuestra ecuación, nos queda como resultado esta matriz. La multiplicamos por un vector e igualamos con 0. Agarramos cualquiera de las dos filas, no importa, es exactamente la misma. Entonces tenemos que 2x menos y va a ser igual a 0. Bien, entonces ahora despejamos x y decimos que x va a ser igual a menos 1 medio de y. Para no trabajar con números fraccionarios vamos a hacer que y tenga un valor de 2. ¿Para qué? Para que x tome un valor de menos 1. Y así vamos a trabajar con valores enteros. Entonces, dado que nuestro vector 2 va a ser igual a una constante t, que va a ser multiplicada por
menos 1 y nuestra componente en y que es 2. Para el paso número 3 ya obtenemos nuestra P y nuestra D. De acuerdo a nuestra fórmula, que al principio tenemos que la matriz A va a ser igual a P D por P a la inversa. Para calcular P, lo único que tenemos que hacer es considerar los vectores propios. Si observamos, tenemos el vector 1 que tiene componentes 1, 1. Tenemos de componentes 1, 1. Para nuestro vector 2 tenemos de componentes menos 1, 2. Y aquí menos 1, 2. Para nuestra matriz D tenemos, vamos a considerar los valores propios y los vamos a colocar únicamente en la matriz principal. Nuestros valores propios tenemos que es 2 y 5. Entonces tenemos 2 y 5. Ahora para el paso número 4 y el último paso es calcular ya tenemos todas las constantes, lo único que nos hace falta es calcular la inversa de P. Para calcular la inversa de P tenemos que 1 sobre el determinante de la matriz, que va a ser multiplicada por esta matriz. Entonces, bien, realizamos las operaciones y nos queda como resultado 1/3 por la matriz que nos queda aquí resultando. Entonces ya una vez obtenida nuestra matriz inversa de P, vamos a sustituir los valores de nuestra fórmula de la matriz A va a ser igual a P por D por P inversa. Entonces nuestra matriz A, que es la primera que teníamos, va a ser igual a 1/3. Por este tercio únicamente lo recorrimos hasta el principio. De nuestra matriz P, que es la que tenemos aquí, por la matriz D, y por nuestra matriz inversa. Y al realizar las multiplicaciones llegamos al resultado exactamente igual a la matriz A. Finalmente llegamos al tema de ortonormalización. Y todos los vectores, dado el vector B1, B2, de una base de S, vamos a proceder a ortonormalizar. Primeramente tenemos que calcular U1. Y la fórmula para calcular U1 para ortonormalizar es dado el vector B1 entre el módulo del vector B1. Bien, colocamos primeramente sustituyendo los valores de B1 es igual a 1,0, menos 1 entre el módulo del vector 1. Para calcular el módulo del vector 1 es igual a... El módulo del vector 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes de los vectores. Entonces, al sustituir los valores del B1, que tenemos que es 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1 al cuadrado, entonces vamos a tener como resultado la raíz de 2. Sustituimos entonces en nuestra fórmula el módulo del vector 1 es igual a la raíz de 2. Procedemos a realizar las divisiones correspondientes y tenemos que para cada componente tenemos 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2. Vamos a racionalizar el denominador, entonces racionalizando nos va a quedar como resultado raíz de 2 sobre 2, 0 menos raíz de 2 sobre 2. Y obtuvimos el valor de U1. Antes de calcular el valor de U2, vamos a calcular un valor de W2, el cual nos dice que por fórmula tenemos que el vector 2 menos el producto punto del vector 2 con el valor U1 multiplicado por el producto punto de U1. Entonces ahora procedemos a sustituir los valores. Dado que el vector 2 es igual a 1,1,0 menos el producto punto del vector 2, que es exactamente este, por nuestro valor que acabamos de obtener del valor U1. Sustituimos. Y multiplicado nuevamente por el valor de U1. Ahora realizamos las operaciones correspondientes. Primero pasamos como si nada hubiera pasado. Y primero realizamos el producto punto de este paréntesis. Al realizar la multiplicación tenemos que al multiplicar por el producto punto de dos vectores vamos a tener como resultado un escalar. Entonces 1 por raíz de 2 sobre 2 vamos a tener raíz de 2 sobre 2. Y bueno, aquí como tenemos 1 por 0 va a ser 0 y 0 por cualquier otro valor pues es 0. Entonces únicamente nos va a quedar raíz de 2 sobre 2, que es este que tenemos aquí y que va a ser multiplicado por el valor de U1. Listo. Ahora procedemos a realizar esta multiplicación y enseguida esta resta. Multiplicamos este valor por este valor y nos va a quedar como resultado un medio. Este por este es 0 y este por este menos un medio. Ahora realizamos esta suma y vamos a obtener como resultado, esta resta y vamos a obtener como resultado un medio, 0, un medio.
y ese es el valor de nuestro valor W sub 2. Ahora sí procedemos a obtener nuestro valor U sub 2 por la fórmula de W sub 2 entre el módulo del valor U sub 2. Recordando que el valor U sub 2, perdón por no haberlo mencionado antes, es el vector ortogonal a todos los anteriores. Y para nuevamente lo vamos a hacer unitario. Entonces, ahora listo. Vamos a sustituir los valores de W sub 2, que ya los tenemos aquí. Sustituimos en nuestra fórmula. Y ahora vamos a calcular el módulo del valor W sub 2. Por la misma fórmula, el módulo del valor W sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, al sustituir los valores y elevar al cuadrado, obtenemos como resultado la raíz de 1/2. Y la raíz de 1/2 se reduce a 1 sobre la raíz de 2. Podemos racionalizar este denominador y nos va a quedar como resultado raíz de 2 sobre 2. Bien, aquí tenemos el resultado ya racionalizado. Ahora seguimos a realizar la división de 1/2 entre raíz de 2 sobre 2 y vamos a obtener como resultado este valor. Nuevamente 0 entre esto es 0 y este valor entre esto nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. Ahora obtuvimos el valor de U sub 1 y U sub 2. Listo, ahora procederemos a colocarlos en orden, dado que este es el valor U sub 1 y este es el valor U sub 2. Y entonces esta es nuestra ortonormalización. Muchas gracias por su atención. En conclusión, el anterior video muestra los métodos y procesos en los cuales se realizan los temas anteriores vistos de la presente unidad, que es la unidad 4 de álgebra lineal. Espero que el video haya sido de su agrado, ya que los temas son muy interesantes, de igual manera tienen cierto grado de complejidad. Espero que hayan quedado satisfechos con mi trabajo y muchas gracias.